y tal y como lo acordamos ayer, y lo agradezco muchísimo por su buena disposición y su disponibilidad, al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Doctor, gracias, muy buen día. Muy buen día, Adela, con mucho gusto, gracias a ti. Al contrario, muchas gracias. Oye, pues muchas dudas que surgieron, además te agradezco mucho porque hay un montón de preguntas también del público y muchas dudas que surgieron pues a raíz de nuestra conversación de ayer y lo que ha estado pasando. De entrada te pediría, ¿nos puedes dar un reporte actualizado de cómo está el asunto con el COVID-19, doctor? Con mucho gusto. El reporte que lo sacamos cada noche, donde hacemos el corte del día. Ayer teníamos, déjame aquí lo jalo para estar seguro que tengo no el dato de memoria, sino el dato visual. Ayer en la noche, pero es el día ayer en la noche. No está actualizado al momento. El corte de información se hace alrededor de la 1:30 de la tarde, se preparan los documentos y se presentan a las 7. Entonces, el día de ayer tenemos 585 casos acumulados y anunciamos de las muy desafortunadas 2 muertes adicionales. Exactamente. Pero al parecer durante la noche y la mañana de hoy se han sumado algunos, por eso te lo preguntaba, pero no tenía yo la certeza, pues. Sí, lo que haya entrado en el curso de la noche y durante las horas de la mañana entrará hasta la 1 de la tarde y vamos a tener esa contabilidad que la presentaremos en la noche. Ya, muy bien, bueno, estaremos atentos. Hugo, bueno, de entrada ayer nos quedamos con el asunto de las pruebas, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Ya hay laboratorios privados que están certificados por la Secretaría para hacer las pruebas. Es correcto, ¿no? Porque dimos esta información y hay toda una lista. A ver, adelante. Sí, adelante. Una precisión, es un tecnicismo, pero la Secretaría no certifica ni acredita. Lo que hace la Secretaría a través del INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, es hacer una valoración comparativa del desempeño de las pruebas y con base en eso identifica la calidad de la prueba como un mecanismo para identificar si se tiene un resultado positivo que realmente signifique que hay COVID o que hay presencia del virus, y si se tiene un resultado negativo que signifique realmente que no hay presencia del virus. Ahora, No, adelante, Hugo, adelante. No, es que no te contesté la otra parte de la pregunta. Efectivamente hay varios laboratorios privados. Empezaron con el Hospital Ángeles Interlomas, el Hospital ABC, Médica Sur, son los laboratorios que han pasado por este proceso, que fue acordado desde enero con las asociaciones más importantes de laboratorios privados, y el laboratorio Carper-Moore también, y se han evaluado múltiples, se les llama técnicamente estuches diagnósticos o kits diagnósticos, que se refiere a los distintos modelos o marcas de los productos de diagnóstico. Entonces, el INDRE hace una valoración comparativa tanto de los kits como de laboratorios que se acercan a proponer un kit, ya sea que lo sustentan ellos mismos o lo compran a una empresa farmacéutica. Entonces no hay restricción alguna, todo lo contrario, quisiéramos que la mayor cantidad de laboratorios que tuvieran la intención de hacer la prueba sumen, ¿no? Eso mismo, pero como habíamos dicho ayer, es imprescindible que demuestren su competencia técnica. Exacto, y por eso por eso es que pues se había pospuesto o no se les permitió, no sé qué palabra quieras usar, pero el caso es que los laboratorios privados no estaban siendo permitidos de hacer la prueba, ¿no? Ellos mismos no se lo permitían. Nosotros nunca hemos puesto una restricción, los hemos estimulado a que tengan las capacidades para hacerlo. En cuanto ellos demuestran tener la capacidad, estamos resueltos y les decimos, este es tu desempeño comparativo con los estándares internacionales que el INDRE tiene documentados. En todo momento el que lo quiera hacer, lo hace, y nosotros simplemente nos pronunciamos sobre aquellos que han demostrado su capacidad técnica. Nada más. Yeah. Pero lo quiero decir ahora sí muy enfáticamente.
esta noticia que circuló, en particular la semana pasada, que terminó en un encabezado del periódico Reforma el sábado anterior, es una mentira, así de simple, mentira. Es mentira que el gobierno de la República en algún momento haya intentado frenar la acción de entidades privadas que hacen diagnóstico. Cada quien puede hacerlo y siempre y cuando... ¿Ellos frenaron porque quisieron? ¿Ellos frenaron porque quisieron, dices? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el tiempo que les haya llevado presentar la documentación y los elementos técnicos, porque no es papeleo, no es burocracia, es demostrar técnicamente su competencia para hacer esta evaluación comparativa y de dar una dictamen o una pronunciamiento sobre su competencia técnica. Entonces, depende de ellos. Cuando lo hacen rápido, como lo hizo ABC, como lo hizo Interlomas, como lo hizo Medicasur, pues salen rápido. El que se sigue tardando y no entrega todos los elementos demostrativos de su desempeño, pues obviamente no nos podemos pronunciar en términos de cuál es su desempeño. Ya, ahora, ya que estamos en el asunto de las pruebas, tú ayer comentabas que pues no necesariamente pues había que hacerse la prueba, y esto tuvo muchas lecturas, Hugo, entre ellas pues pareciera que no quieres que se hagan pruebas, una, o porque no tienen pruebas suficientes, dos, porque no es que tú no quieras, sino no se quiere que se hagan pruebas suficientes porque no las tienen, o dos, pues porque no quieren que se eleve el conteo, y esas son las dos lecturas que se están haciendo en este momento a esto que respondiste ayer sobre las pruebas, Hugo. Gracias por formular con tanta claridad la lectura de 1, 2, 5, el número que sea de personas que lo hayan leído así, porque me permite responder ante una lectura equivocada con la misma claridad que la pregunta. En ningún momento no nos interesa restringir la realidad, decir que los números son menos de la realidad. No nos interesa en absoluto. Ahora, de las pruebas, el que se quiera hacer la prueba, que se haga la prueba. Qué bueno que se haga la prueba. Lo único que hemos dicho es la realidad científica, técnica, de para qué sirve la prueba y de para qué no sirve la prueba. Lo vuelvo a explicar. La prueba tiene en México y en el mundo entero una utilidad para la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es el mecanismo de monitoreo poblacional de la velocidad de cambio en el tiempo y en el espacio de la epidemia. Y esto es un elemento muy importante porque con eso uno puede no solamente identificar lo que está ocurriendo, sino predecir lo que va a ocurrir. Y de ello deriva las acciones de salud pública necesarias. Exacto. Okay. Entonces, esa es la utilidad aquí en México y en el mundo entero. Esa es su utilidad pragmática. Cuando el doctor Tedros dice test, a lo que se refiere es para la estrategia de contención, que la explicamos ayer, que consiste en detectar casos sospechosos, ponerlos en aislamiento, confirmar o descartar su diagnóstico por laboratorio y estudiar y aislar a los contactos. A eso se refiere el doctor Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud, cuando dice test, porque lo que está diciendo es hagan este proceso de contención. Hasta el punto donde el proceso de contención, como explicábamos ayer, encuentra sus límites, y los encuentra cuando crece el número de casos y resulta inefectivo, poco útil el estar persiguiendo casos, y tienen que entrar las medidas masivas, las medidas en donde millones de personas se deben quedar en su casa para que se pueda reducir significativamente la velocidad de transmisión. Ahora, también, y desde hace muchas semanas, hemos explicado para qué no sirve la prueba. Cuando decimos esta frase, la prueba no es de uso clínico. Esto lo que quiere decir, clínico es médico, es atención individual, un paciente a la vez. A diferencia de la salud pública, donde son millones a la vez. Esto a veces hay varias personas no familiarizadas con el tema que encuentran dificultad en distinguir la medicina de la salud pública. La medicina se ocupa de una persona a la vez, y aunque sean 1, 2, 500 o 1000, es una persona a la vez.
La salud pública se dedica de miles o millones de personas a la vez. Mi paciente, concretamente, es 127 millones de mexicanos. Ese es mi paciente. El paciente de un médico es un paciente a la vez, el que está en su consultorio. Entonces, el uso clínico se refiere al uso que pudiera darle a una prueba un médico o médica que está atendiendo a una persona, y la pregunta médica es, ¿esta persona tiene o no tiene COVID? ¿Por qué decimos que no es útil? Desde luego, si la prueba es competente, porque tiene la capacidad técnica apropiada, con razonable certeza, el médico que le haga la prueba a su paciente individual va a decir, mi paciente individual no tiene COVID o sí tiene COVID. Ahora, lo importante de las pruebas diagnósticas en medicina, como tú sabes, yo además de ser epidemiólogo soy médico internista y conozco la vida del mundo clínico. Entonces, lo que uno hace cuando tiene una prueba diagnóstica es tomar decisiones como resultado del veredicto de la prueba. En medicina hay innumerables ejemplos en donde la prueba positiva nos lleva a un camino de acción, dar una medicina, hospitalizar al paciente, decidir que hay que hacer una cirugía, etc., etc. O nos lleva a otro camino si la prueba resulta negativa, que se vaya a su casa y lo observamos, no hay necesidad de operar, no uso el medicamento 1 sino el medicamento 2, lo reevaluamos en 6 meses, etcétera. Del repertorio de decisiones médicas que correspondan a la enfermedad específica y con base en el resultado de la prueba. Ahora hablemos de COVID. Aquí llega una persona, vamos a usar 2 ejemplos. Llega una persona de 35 años que no padece ninguna enfermedad y que no es una mujer embarazada. Y llega con el médico con el antecedente de que estuvo en contacto, vamos a pensar, con sus amigos que vinieron de Vail, Colorado, que se fueron a pasear y a esquiar. Y sus amigos de Vail, Colorado, resulta que han estado enfermos de COVID. Y legítimamente esta persona hipotética de la que estamos hablando, con 35 años de edad, ninguna enfermedad y no es una mujer embarazada, se pregunta, ¿tendré yo COVID porque tengo fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, etcétera? Entonces la pregunta es completamente legítima, y aquí quiero dirigirme nuevamente, si me lo permites, igual que hice ayer, dirigirme a tu audiencia. Usted, señor, señora, que estuviera en una condición semejante, no tiene que ser específicamente 35 años, estoy poniendo un ejemplo hipotético, es cualquier persona que sea menor de 60 años, que no sea una mujer embarazada y que no tenga enfermedades crónicas. Su inquietud es perfectamente legítima, su inquietud debe ser atendida y debe ser resuelta con información adecuada y con recomendaciones médicas que garanticen que usted no corra peligro. Entonces, si la prueba, vamos a pensar que aquí está ese paciente, los signos, los síntomas son compatibles con COVID, hay un antecedente de posible exposición al virus, dado que estuvo con sus amigos después del viaje de Vail, y los amigos están enfermos. Y entonces, la pregunta del paciente es, ¿tengo o no tengo el virus SARS-CoV-2, causante de COVID? Hágame la prueba. Y el médico, vamos a pensar que tiene a su alcance una prueba de uno de estos laboratorios que han demostrado ya su alta competencia técnica, le hace la prueba. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Escenario 1, la prueba resultó positiva. Lo que el médico le va a decir a ese paciente, que tiene un muy bajo probabilidad de complicarse, le va a decir, vaya a casa, manténgase en aislamiento, guarde su sana distancia con sus familiares, beba abundante agua, 8 a 10 vasos de agua al día, agua natural, no beba refrescos, porque las bebidas azucaradas causan obesidad y son muy poco saludables. Y lo que a usted le va a ocurrir, lávese las manos frecuentemente, coma frutas y verduras, descanse bien, preferentemente duerma 8 horas al día, y lo que va a ocurrir es que en 10 a 14 días usted va a estar totalmente restablecido, sin consecuencia alguna.
y le va a alertar. Sin embargo, si durante esos 14 días usted presentara dificultad para respirar, que se manifiesta porque siente que le falta aire, tiene que estar respirando más fuertemente y con mayor velocidad, o se fatiga haciendo una actividad física mínima, usted debería ser reevaluado. Entonces me llama a cualquier hora. Eso es lo que debería hacer el médico con una prueba positiva tomada de una muestra de un paciente con bajo peligro de complicarse. Veamos este mismo paciente, donde ahora resultó la misma prueba, es el mismo paciente, es el mismo médico, solo que el resultado fue negativo. Lo que le va a decir es, muy bien, usted de todos modos vaya a estar en aislamiento y vamos además a considerar que es importante que sus familiares no se vayan a contagiar. ¿Por qué razón? Porque para fines del control epidemiológico es importante que no se asuma la negatividad de la prueba como una constancia o certificado de ausencia de la infección, porque es muy probable que a lo largo de esta epidemia, como lo comentamos ayer, el 70% de las personas en algún momento tengamos el virus, y hemos aclarado que eso no quiere decir tener la enfermedad. Lo repito para que no haya confusión alguna. Tener la infección por el virus no significa tener la enfermedad, pero el virus se propaga rápidamente. Hay una proporción muy grande de personas asintomáticas que pueden tener infección sin enfermarse. Entonces, esto ilustra el por qué decimos la prueba no es necesaria. Ahora termino diciendo, nos parece comprensible, totalmente legítimo y digno de atención la ansiedad que puede causar ante una enfermedad emergente que las personas quizá persistieran en la idea de, aunque me lo haya dicho el médico que tengo poca probabilidad de complicarme, quiero saber si tengo o no la prueba. Si eso es la inquietud de una persona, el paciente que estamos diciendo, adelante, que se haga la prueba, no vemos inconveniente alguno. Si eso resulta en un número más para la estadística, y este sujeto hipotético de 35 años o los que sean, resulta una confirmación de infección por el virus, y que nos lo notifiquen y lo incorporaremos, como lo hemos venido haciendo desde el inicio, a la estadística mexicana, que complementará la vigilancia epidemiológica. Esa es la historia. Ok, déjame replantear la pregunta ahora, porque lo explicas muy bien. El asunto es, y es bien fácil la pregunta, ¿hay o no hay pruebas suficientes? Porque no se están haciendo pruebas masivas. Y tú me dices, se aplicaron 10, se compraron 70,000 más, pero pues siguen sin ser, ¿no? Se repartieron otras 25, pero siguen sin ser suficientes, Hugo. O sea... ahorita tú que afirmas con tanta contundencia que siguen sin ser suficientes, y que asumiendo que obviamente tú eres una comunicadora que estás representando la voz o el pensamiento de tu audiencia, te pregunto yo, ¿por qué dices que no son suficientes? ¿Cuántas serían suficientes? No lo sé, pero es que somos 130 millones de habitantes, o sea, pues eso. ¿Cuántas pruebas se están aplicando por 100,000 personas o por 1,000,000 de personas? Es mi pregunta. El dato es muy preciso. Te lo digo, el que calculamos hace una semana, cuando salió en el New York Times este reportaje o esta nota que comparaba algunos países en el número de pruebas por millón de habitantes, y que sin un sustento claro, eso no estaba en la nota del New York Times, pero después lo aclararon. Después se propagó en distintos medios mexicanos un supuesto de que el ejemplo de Corea era magnífico porque hicieron muchas pruebas y lograron buen control. Sigo esperando la demostración científica de que hay una relación causal entre muchas pruebas y buen control. Eso no lo dijo el artículo del New York Times, pero varios medios mexicanos le dieron ese giro o esa interpretación. Te digo el dato. ¿La ciencia qué opina de esto? La comunidad científica. Pero primero te digo el dato, para que el dato no quede suelto, dado que hubo una pregunta directa. En ese momento, México hacía 6.5 pruebas por millón de habitantes, Estados Unidos hacía 5 por millón de habitantes,
Italia había hecho hasta ese momento, si no recuerdo mal el dato, eran como 100 por millón de habitantes. Corea había hecho cerca de 2.000 o 3.000 por millón de habitantes. Sin que haya correlación alguna, aquí está el ejemplo de Italia. Italia hacía 1.000 por millón de habitantes, y obviamente es mucho más de lo que hacía Estados Unidos o México. Italia, Estados Unidos ahorita son quienes encabezan la lista de los casos y de la velocidad de transmisión. Entonces, ahora la otra pregunta, ¿cuántas son necesarias? Son necesarias todas las que se requieran para hacer un monitoreo continuo que cubra territorio nacional y que nos permita conocer la velocidad a la que se propaga el virus, las características clínico-epidemiológicas de los sujetos con distintas características, enfermedad leve, enfermedad moderada, enfermedad grave, complicados, no complicados, que nos permita describir y estimar los patrones de dispersión geográfica, que nos permita identificar los momentos críticos, los umbrales en donde se cambian las decisiones respecto a un plan ya previamente trazado, consistente con el que propuso la Organización Mundial de la Salud, validado de manera continua con las mejores prácticas nacionales e internacionales, y que nos permita decir, aquí en este punto conviene que se introduzca esta intervención. Esos son los propósitos de la vigilancia. Entonces, esta idea de cuál es el número de pruebas necesario proviene de una legítima preocupación individualizada de yo quiero saber si yo no tengo la enfermedad, pero no tiene relación con los modelos técnicos de la vigilancia epidemiológica. Ya, entonces, ¿no hay plan de hacer pruebas de manera masiva en nuestro país? No hay plan alguno de hacer pruebas masivas ni en nuestro país, ni en muchísimos países. Ni siquiera Corea, que pasó a estas notas de prensa como un país de pruebas masivas, realmente hizo pruebas masivas. Hizo ese número aproximadamente, ya lo hemos podido documentar por fuente directa, no solamente por los medios de comunicación, y sí hizo en su momento, en las primeras 3 semanas, cerca de un poquito más que 200,000 pruebas. Lo que no queda claro es cuál fue el propósito de esas pruebas, cuáles fueron las decisiones técnicas que derivaron de esas pruebas y qué relación guardan con la estrategia de contención o mitigación como parte del universo de prevención y control. Ahora que mencionabas el periódico Reforma, creo que fue en ese periódico la portada de hace un par de días que decía México cambia su estrategia frente a COVID. ¿Hubo un cambio de estrategia o ha seguido la misma estrategia, Hugo? Porque, por ejemplo, en el Reino Unido sí, evidentemente hubo un cambio de estrategia, ¿no? ¿En México hubo un cambio de estrategia? La respuesta es no. Y lamento mucho que Reforma si sacó ese... No me acuerdo, no quiero... Bueno, quien haya sido, lamento mucho que no se hayan acercado a preguntarle a la fuente apropiada. Por lo menos a mí no me lo preguntaron, ignoro cuáles fueron las fuentes. Hablemos de estrategia, de táctica y de operación. Estos son términos que tienen un origen histórico en el lenguaje militar, pero tienen sus correspondientes en la vida civil, incluyendo la salud, e incluyendo el universo específico de seguridad en salud, que es al que corresponde el manejo de una epidemia con estas características. Estrategia es el conjunto de grande de intervenciones, programas, tácticas, actividades, operaciones, coordinación, insumos, etcétera, etcétera. Es el mapa panorámico. Y uno traza una estrategia no para cambiarla a mitad del camino. Uno traza una estrategia de largo alcance, en este caso es el periodo de preparación. Es difícil traducir un término en inglés que es readiness, pero es preparación, alistamiento, activación, respuesta, recuperación y ya, es como el horizonte de la operación. Y ahí esa es la estrategia, todo lo que implica eso. Después está la táctica es la intervención de mediano plazo y es cada una de las distintas fases, para el caso de esta epidemia,
en otros ejemplos de táctica, no necesariamente van en secuencia o en fase, en donde por periodos de tiempo definidos, y esos periodos a su vez corresponden a características de la dinámica epidémica, se hacen cierto conjunto de intervenciones. Y luego ya el nivel de operación es donde ya se ponen en práctica las distintas intervenciones. Entonces, regresando al mapa general, ilustro lo que ha pasado hasta ahorita. El mapa general consiste en un horizonte donde tenemos las 3 fases, o las 3 etapas. De hecho, tenemos la etapa 0, que fue la de preparación, etapa 1, importación viral, etapa 2, transmisión comunitaria, etapa 3, dispersión epidémica, y luego existe la fase 4, que es la recuperación. En el horizonte de toda esa secuencia temporal está los componentes de vigilancia, la atención médica, la promoción de la salud, la comunicación de riesgos, la comunicación social, la vinculación y coordinación del operativo mismo, la vinculación multisectorial para los distintos ámbitos de la administración pública que se requieren, economía, hacienda, seguridad pública, etcétera. Está también la vinculación con la sociedad, sector público y social, etcétera. El enfoque fue durante la fase de importación viral, la fase 1, vamos a priorizar la contención. Y la contención es esto que ya he descrito muchas veces: identificar a los casos, ponerlos en aislamiento, confirmar o descartar, estudiar a sus contactos, ponerlos en aislamiento. Y llegará el punto, como lo hemos explicado, el punto ya llegó desde hace algunos días, el fin de semana más o menos, donde empezamos a identificar una proporción de casos que no están trazados, no es posible reconstruir quién les infectó. Que no se le... Sí, exacto, ya empezamos a asumir que son casos de ocurrencia dentro del territorio, el contagio ocurrió dentro del territorio. Y como no es posible trazarlos, entonces la estrategia de contención, perdón, usé mal el término, no es la estrategia de contención, la táctica de contención corresponde a esa fase, pero la táctica tiene que cambiar y tiene que instrumentarse el elemento 2 contemplado ya en la estrategia, que es la mitigación. Coexisten durante algún tiempo están ambas, ahorita mismo están ambas. Iniciamos ya la Jornada Nacional de Sana Distancia, que tiene 3 intervenciones masivas de millones de habitantes que se van a su casa: suspensión de las actividades escolares, suspensión de las actividades laborales y que no haya concentraciones públicas en el espacio, concentraciones masivas en el espacio público. Sigue, por supuesto, como parte de la táctica, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, quedarse en casa si se tienen síntomas, la protección prioritaria de los adultos mayores y las poblaciones en riesgo de complicarse, etcétera. Y detrás de la cortina, detrás del telón, elementos que todavía no ve el público, pero que nosotros empezamos a preparar desde enero. No olvidar que la preparación de México empezó el 3 de enero y que fuimos el primer país del mundo que inició un proceso de preparación, según lo ha declarado no nosotros, sino la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué otro elemento está detrás de la cortina listo para desplegarse cuando sea pertinente? La capacidad expandida de los hospitales. Y esto es los elementos de la táctica de reconversión hospitalaria, expansión de capacidades, con los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 que comenté ayer, y esto va a ser relevante particularmente en la fase 3. Entonces, la fase 3 es la fase donde hay un no solamente acelerado aumento diario del número de casos, sino un número absoluto de casos que pone en reta la capacidad de proveer servicios de salud. Lo más importante es las terapias intensivas, porque son los enfermos críticos, enseguida la hospitalización, enseguida las consultas ambulatorias, y un elemento fundamental es que las consultas ambulatorias no se saturen, o sea, las consultas de urgencias, por ejemplo, no se saturen precisamente con personas jóvenes con bajo riesgo de complicarse, si es que no tienen enfermedad
crónica ni son mujeres embarazadas, que solamente gobernados por una totalmente legítima ansiedad, pero poca conciencia del riesgo, quieran demandar consultas y que eso le quite el espacio a alguien que sí tiene una mayor probabilidad de complicarse. Ahora, tú decías ayer que en la medida de cómo transitemos la fase 2 llegaremos a la fase 3, sí, ¿no? Sí. Okay. Yo y que el llamado ahora, para ilustrarlo. A ver, si quieres darla, porque también hay mucha inquietud y, por ejemplo, los empresarios dicen que no lo tienen muy claro, Sí. qué se les está pidiendo que hagan ahora, o sea, con toda claridad y puntualidad, ¿no? Sí. Durante la fase 2. Y Eso. muchísimas de las preguntas del público van en ese sentido. Si Sí. voy, me tienen que pagar, no me tienen que pagar, hay guarderías que siguen funcionando, estamos exponiendo niños, en fin, y entonces, pues, a ver, ilústranos en ese Súper. sentido. Muchas gracias por las preguntas, porque justo son las relevantes para que toda la población esté informada. Y hay muchas, la entonces metáfora si quieres le damos un poco de celeridad al asunto. Ok, buenísimo. Muchas gracias. La metáfora es la siguiente. Obviamente toda proporción guardada, no se me vaya a malinterpretar como que estoy minimizando las consecuencias de una epidemia usando un ejemplo de algo que no tiene tanta trascendencia, que quede muy claro eso. Es solo para ilustrar el asunto de prepararnos hoy, actuar hoy, para disminuir los daños en el mañana. Solo ese es el propósito. Sé que es toda proporción guardada, una epidemia tiene efectos sobre la salud y sobre la vida, y el ejemplo que voy a dar no tiene ese tipo de efectos. Entonces, hecha la aclaración, pongo la metáfora. Bien. Si uno tiene la preocupación de que el techo de su casa se va a haber goteras, se va a haber filtraciones de humedad cuando venga el tiempo de lluvias, ¿cuándo es el mejor momento para protegerse? ¿Cuando ya están las lluvias o antes de que lleguen las lluvias? Pues entonces, antes, ¿no? Antes, exactamente. Y esa es la idea. Se impermeabiliza en la primavera o en el invierno para lograr un éxito en el verano, cuando llega la lluvia. Porque si yo no hago nada, no impermeabilizo el techo de la casa en el invierno, cuando llegue el verano es demasiado tarde. Y no solo es demasiado tarde, sino que el hecho de que esté en lluvias ya no me permite operar con suficiente efectividad el elemento protector de la impermeabilización, ¿no? Pues se levanta la pintura, etcétera, ¿no? Sé que el ejemplo es un ejemplo trivial, estoy consciente que no guarda proporción con la importancia de una epidemia, esta o cualquier otra, pero es para hablar de la prevención. O sea, eso, ¿no? mismo. Y de cómo la prevención necesariamente tiene que ser antes del momento del daño. Entonces, puede haber personas que en este momento digan, pues si todavía son poquitos casos, no parece haber problema, mejor nos esperamos cuando haya muchos y ahora sí nos guardamos en la casa. No, porque el propósito de la medida masiva de sana distancia, que consiste en quédese en casa, no vaya al trabajo, no vaya a la escuela, no vaya a reunirse con sus amigos, no vaya a una plaza pública, no se vaya de vacaciones, no viaje a la playa, cancele esa reservación que tenía en los hoteles, cancélela, porque el propósito no es protegerlo a usted en lo individual, el propósito es que si eso lo hace millones de personas, nos protegemos todas y todos. Ese es el propósito. Entonces, ahora, sí, dígame. Sí, no, dime, no, es que es un poco lo que decías cuando pusiste el ejemplo de que si un niño se enfermaba en la escuela por coronavirus, de 1,000 niños, que para qué cerrabas la escuela en ese momento, mejor te esperabas a que hubiera más niños infectados. No. Esa frase que me estás poniendo en mis palabras deriva de la edición, un video editado de lo que yo dije en la conferencia mañanera para explicar el momento idóneo, el momento óptimo de iniciar las intervenciones de salud pública. Y es justamente el beneficio de las intervenciones, sopesarlo contra las consecuencias adversas, y que son muy adversas, que puede tener una intervención de esta naturaleza.
Esto lo que tiene que ver es con un principio fundamental de la salud pública. Ya. Y yo diría de casi cualquier elemento de la vida social. Lo que hagamos tiene consecuencias sobre los otros, no solamente sobre nosotros mismos. Quizá la mente humana, por lo menos de ciertas personas, está orientada hacia el individualismo y cada quien ve con mayor claridad la protección de sí mismo, quizá en algunos casos de su familia y nada más. Y eso lleva a personas que tengan esa visión a olvidar que cada cosa que hagan también afecta a todos los demás. Y a nosotros individual mismos es pequeño. Claro. Sí, el impacto individual puede ser pequeño y la persona no percibe el daño que causa. Pero si el acto que esa persona hace lo multiplicamos por millones, puede llevarnos a un colapso. En la historia y en la vida presente de la humanidad hay ejemplos por demás elocuentes. El daño ecológico, por ejemplo, el daño ambiental. Vamos a pensar en los incendios forestales. Una persona fuma, está claro que además fumar hace mucho daño, causa cáncer pulmonar y enfermedad cardiovascular y casi todos los males, pero más allá de eso, va una persona a un bosque, fuma y tira la colilla en el bosque. Y lo ve como un elemento menor. Pero después se hace un incendio forestal que causa una enorme devastación ecológica, que causa la pérdida de animales y de plantas y de incendios de viviendas, etc. Otro ejemplo, calentamiento global. Nadie es consciente, o es más difícil que sea consciente, no digo nadie, pero muchas personas no son conscientes que lo que hacemos todos los días al usar plásticos y no materiales reciclables, al no reciclar, reducir el consumo, estamos dañando al medio ambiente. No lo vemos porque de hoy a mañana la vida es idéntica a la que veíamos ayer, pero si lo multiplicamos por miles de millones de personas en el mundo, tenemos el riesgo de la extinción de la especie humana y con ella todas las especies de la vida del planeta, con el calentamiento global, ¿no? Entonces, para poner en dimensión cómo las medidas de salud pública no actúan a través de la protección de cada individuo, sino de la protección del colectivo. Del colectivo, claro. ¿Sí? Claro. Por eso digo, mi paciente son 127 millones de personas. Pues de eso hablaba yo justo en la imagen del día hoy. Oye, tengo 10 minutos y hay muchas preguntas del público. Viene, sobre el sistema de salud. Tú ayer decías, si transitamos bien la segunda parte, nuestros recursos van a ser suficientes. La gente está preguntando mucho por los ventiladores. ¿Hay ventiladores suficientes? Tenemos ventiladores y de todos modos necesitamos que estas medidas funcionen. Porque ningún sistema de salud, aunque lo multiplicáramos 40 veces, puede ser ni Estados Unidos, ya lo vimos. Justamente. Ni los sistemas europeos, que son mucho más organizados y estructurados Italia, España, que Estados Unidos. Exacto. O sea, Francia, por ejemplo, tiene un magnífico sistema nacional de salud público desde hace mucho tiempo. Reino Unido, el National Health Service de Reino Unido es emblemático desde hace décadas. Pero ningún sistema es suficiente. Tienen capacidad. La transmisión, exactamente. Por eso, actuemos hoy. Y me vuelvo a dirigir a tu respetable audiencia. Si usted, señor, señora, joven, adulto mayor, si usted que nos está escuchando, no quiere ver los hospitales rebosando, independientemente de que quien pudiera estar necesitando una terapia intensiva sea o no familiar suyo, actúe hoy quedándose en su casa. No se movilice por el espacio público del 23 de marzo al 19 de abril y entonces no vamos a ver los hospitales rebosando. Esta pregunta también ha generado mucha inquietud porque se sabe que en algunos países han llegado al grado de tener que decidir a quién le quitan un ventilador para dárselo a alguien más. Hugo, y eso ha generado mucha ansiedad y mucha preocupación. ¿Esto podemos llegarlo a ver en nuestro país? Insisto en lo mismo. Si usted no quiere, me vuelvo a dirigir a tu audiencia, esas escenas o comentarios o noticias de lo que pudiera estar ocurriendo en Italia, España, en los demás países, si queremos que no ocurran en México, del 23 de marzo al 19 de abril, quédese en su casa, cancele esa reservación de hotel. No ¿Qué vaya opinión a trabajar. te merece entonces el discurso que dio a sus empleados, a sus colaboradores, Ricardo Salinas, Hugo?
Pues cada quien tiene una opinión y toda opinión es respetable, y desde el gobierno te puedo decir, existe el principio de absoluto respeto a la libertad de expresión, pero pues Pero el es que público esto puede contradice juzgar cuál es el todo lo... mensaje. No, bueno, pero esto contradice todo lo que el gobierno está diciendo, ¿no? O sea, dice, Eso, perdámosle el miedo, sí. salgamos. No salgamos. Usted que nos está escuchando, miembro de esta respetable audiencia de Adela Micha, Okay. juzgue con veracidad, con base en la información. Si no quiere ver hospitales rebosados, privados, públicos, sociales, de cualquier naturaleza, civiles o militares, si no quiere ver esas escenas, si no quiere tener el riesgo de que usted y sus familiares que pertenezcan a los grupos de alto riesgo de complicarse estén en una situación así, actúe hoy. No piense en sí mismo, piense en la sociedad, en 127 millones de personas que compartimos este país y que no queremos que este país colapse. Entonces, quédese en su casa, no vaya a trabajar, desde luego no vaya a la escuela, cancele las reservaciones de esa vacación, no son vacaciones, se trata de quedarse en la casa. Ok, vamos con, si te parece, no podemos abundar mucho en las respuestas, pero es que hay, sí, no. Y ya me tengo que ir yo también. No, ok, dice, ¿esto pasará todos los años como la influenza? Es una buena pregunta, no necesariamente, pero no lo podemos saber todavía. Es una enfermedad nueva, es una enfermedad emergente, y aún por conocerse lo que va a ocurrir. Ok, ¿es coincidencia que en Toluca esté muriendo gente por neumonía? No conozco cuál es el fenómeno al que se refieren. Ok. Si hay malestares, ¿es recomendable tomar algo o es mejor no tomar nada hasta saber hacer la prueba? La prueba no es de uso clínico. La persona individual que tiene la inquietud de tengo o no tengo, que no va a cambiar lo que tiene que tomar o puede tomar según el resultado de la prueba. Si alguien tiene fiebre, que utilice medicamentos contra la fiebre, siempre y cuando no tenga contraindicaciones para usar esos medicamentos. Que tome abundante agua, 8 o 10 vasos al día, que guarde reposo, que coma bien, sobre todo frutas y verduras, que duerma bien, preferentemente 8 horas al día, cosa que yo no puedo hacer, pero todos los demás sí hagan. Ok. Dice Sandra Martínez, por ejemplo, desde hace días tengo la incertidumbre, trabajo en una guardería subrogada del IMSS, aunque se incrementó las medidas de seguridad, me pregunta, ¿seguirán operando? Porque corremos el riesgo, la maestra y los niños. Sandra, gracias por preguntarlo. Esta inquietud nos la manifestaron también de la zona de las maquiladoras en el estado de Chihuahua. La respuesta es, no hay plan en este momento para cerrar las guarderías, precisamente porque consideramos que es una actividad esencial que ayuda a que no se vuelva difícil el mantener estas medidas de aislamiento social, de sana distancia, que van del 23 de marzo al 19 de abril, donde queremos que todo el mundo se pueda quedar en casa. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha decidido mantenerlas en operación, y quiero decirles un elemento. En este momento, en esta fase en la que estamos hoy, 27 de marzo, la probabilidad de infección para cada persona en lo individual es sumamente baja. Sumamente baja es menos de 1 en 100,000. Es muy baja en este momento. Conforme vayan aumentando los casos, desde luego la probabilidad puede aumentar, y los distintos protocolos de higiene específica que se han dispuesto en guarderías y en otros espacios de uso público son suficientes para reducir aún más el riesgo de infección, lo cual no es una garantía, también quiero dejarlo muy claro. Si alguien, a pesar de seguir el lavado de manos o el uso del alcohol gel o el que esté en sana distancia en lo individual, se llega a enfermar, pues sí, también puede ocurrir, pero el chiste es disminuir el riesgo lo más que se pueda. ¿El ibuprofeno está contraindicado? Se puede utilizar, pero es preferente el paracetamol, también conocido como acetaminofén. ¿Por qué razón? Porque el ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio de la clase de los no esteroideos, y eso tiene efectos secundarios. Por ejemplo, el más característico o clásico es que puede irritar la mucosa gástrica, dar gastritis medicamentosa,
En cambio, el paracetamol, acetaminofén, no tiene esa característica. El paracetamol no es antiinflamatorio, solamente quita la fiebre y quita el dolor. Si en mi empresa me hacen ir a trabajar a pesar del riesgo y yo me niego, ¿pueden correrme aunque estemos en fase 3? Eso escapa un poco a mi marco de decisión. Hemos recomendado... Pero están hablando mucho entre ustedes, ¿no? Entre colegas. Sí, así es, exactamente. Está involucrada la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, y entonces se está analizando y platicando además con las cámaras empresariales, buscando un acto de responsabilidad. O sea, la responsabilidad individual que pedimos a todos y cada uno de los ciudadanos, como personas, también la pedimos al sector empresarial. El propio presidente ayer, en la conferencia matutina, en la que yo también participé junto con el canciller Ebrard, volvió a hacer este llamado a los empresarios, y yo retomo sus palabras y digo: señor empresario, gran empresario, mediano empresario, pequeño empresario, microempresario, si tiene empleados, tome en cuenta que el facilitarles que no vayan al trabajo le van a beneficiar también a usted y a su familia y a su comunidad y a todo el país del que depende su propia empresa y la generación de su riqueza. Entonces, piense solidariamente, piense en un bien superior, que en este caso es un bien global, ni siquiera solo nacional. Y entonces, haga lo que hace el sector público, haga lo que hace cada una de las personas que facilitan las condiciones para que tengamos estas medidas de distanciamiento social masivo, en donde del 23 de marzo al 19 de abril todos nos quedemos en casa. Buenísimo. Pues gracias. Finalmente, pero tengo 10 segundos. Cubrebocas, ¿es recomendable usar en el súper, digamos, coche, transporte público? No, okay. No es un mecanismo útil, no protege los cubrebocas. Los cubrebocas solo hay que usarlos para el personal de salud directamente relacionado con pacientes, o para quien tiene síntomas, que disminuya, ni siquiera elimine, disminuya la probabilidad de contagiar. La persona sana no le sirve de nada el cubrebocas, no le va a proteger de la enfermedad. Buenísimo. Pues te estaremos dando lata. Gracias por tu buena disposición. Gracias, Hugo. Ninguna lata, al contrario, muchas gracias. Estemos en contacto. Gracias, un abrazo. Y gracias a ustedes. Bueno, ya escucharon, esta es la segunda parte de esta entrevista. La primera la subimos ayer a redes. Esta la subiremos también en un rato más. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Les mando un abrazo.